vesprada comencem ara les activitats del coworking. Les de setembre fins a finals d'any després dels deixat la programació per ahir. Avui seran cada primer divendres de cada mes farem diferents activitats. Per exemple, avui tenim la de e-commerce i la setmana que el pròxim mes tindrem una que faré jo, justament, sobre moda sostenible i consum responsable. També tindrem una que farà Pedro, també està així, sobre Pedro és? El internet de les coses, i Jordi també en farà una. Cada divendres també, indiferentment que siga el primer de mes o no, són les portes obertes, podeu vindre així, veure com treballem, veure les sales, i si vos agrada hi ha places encara. I res més, vos deixem en la d'avui, esperem que vos agrade i que siga molt interessant per a fer-se el vostre e-commerce o no, anar començant en internet. Així que, com vulguis. Gracias. Hola, buenas. Preferència d'idioma, preferiu castellà, valencià, indiferent? Pues castellano. No hay ningún problema. Bueno, primero de todo, gracias por venir a verme a mí hablar un ratito y gracias a AER por invitarme aquí al Soterrani Ideas a dejarme hablar un ratito de lo que sabemos. Bueno, primero que todo, la charla la he llamado Lánzate a la venta por Internet. Lo que busco hoy un poquito es dar 4 datos así un poquito más rápidos de cómo está el mundo en Internet y ver un poquito las piedras que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo?, en el camino. Pero sobre todo, más me gustaría que fuera algo participativo, que me expresarais vuestras dudas que hay sobre cómo empezar o qué os preocupa para poder empezar en un negocio y yo poder resolverlas, lo mejor que sepa, lógicamente. Antes que nada, bueno, yo presentarme, soy Luis Cambra, en este caso yo soy especialista en PrestaShop. PrestaShop es un programa o un CMS para montar tiendas virtuales, ¿de acuerdo? Es un tipo de programa gratuito con el que podemos montar nuestras tiendas virtuales bastante potentes sin gastarnos demasiado dinero. Siempre hay partes que se pueden pagar un poquito, pero bueno, esencialmente su potencial es que es gratuito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Vale. Empezando por algunos números, todos estos datos que voy a presentaros son del INE, ¿de acuerdo? El Instituto Nacional de Estadística, y son del año pasado. Lógicamente los de este año aún no están. ¿Por qué vamos a ver que Internet es tan potente hoy en día? Pues las cifras cantan por soleares. Si estamos hablando que el 69,8% de los hogares españoles tiene conexión a Internet, estamos hablando que tenemos un público potencial para nuestro comercio bestial. Con una tienda al uso, una tienda a pie de calle, nosotros tenemos que hacer varias cosas. La primera, tenerla bien situada, tenerla muy bonita y demás, pero siempre estaremos muy cortados por la cantidad de gente que vaya a pasar por delante. Es como ponernos en un centro comercial. Nosotros podemos poner aquí en el centro comercial Don Tiñén una tienda, pero jamás va a tener tantas visitas como tenerlo en Barcelona. ¿Qué conseguimos poniéndonos nuestro negocio en Internet? Pues conseguimos acceder a este grado de mercado o a esta cantidad de gente. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos datos es que desde el año 2012 al año 2013 ha subido ya bastante, y en este año en principio las cifras se están disparando, la cantidad de ordenadores, de dispositivos o de cualquier ordenador que ya tengan en casa y con acceso a Internet. Hay que tener en cuenta que ya no solo nos conectamos en casa con nuestro ordenador de sobremesa o con nuestro portátil en una cafetería. Hoy en día cualquier cosa se conecta a Internet. Básicamente estamos viendo que las tabletas, los móviles, cuando Pedro haga su charla de las cosas, vamos, en 2 días tendremos la nevera conectada a Internet, hasta la tostadora nos dirá por Internet si las tostadas están hechas o no. Entonces, lo primero a tener en cuenta es eso, que estamos entrando en un mercado, o es un mercado muy atractivo para despreciarlo. Continuamos con algunos datos. Estos son datos en España, ¿de acuerdo? Estamos diciendo que el año pasado 11 millones de personas han realizado alguna compra por Internet. ¿Y el por qué compran? Hay más motivos, pero bueno, yo he dejado los que son más potentes. ¿Motivos por qué se compra online? La gran mayoría compra por comodidad y por ofertas.
Por algo muy fácil. Si nosotros estamos acabando de trabajar a las 7 de la tarde y tenemos que ir a una tienda, pues bueno, si lo tenemos cercano que podemos acceder a este tipo de productos, genial. Pero si queremos acceder a un tipo de producto que, por ejemplo, no tenemos a nuestro alrededor, ¿cómo lo hacemos? Una de dos, o utilizamos fines de semana para irnos a buscar ese producto, bien sea, por ejemplo, desde aquí a Valencia o otras capitales o donde sea, o la opción online nos da que desde nuestra casa, tranquilamente, acabamos de trabajar, llegamos a casa, o desde la misma casa, con el móvil, con cualquier cosa, nosotros nos conectamos, hacemos una comparativa, de ahí que tengamos ofertas y mejor precio, porque nosotros ya no solo vamos a ir a ver 3 tiendas. Un día a lo mejor, si estamos viendo, por ejemplo, muebles, en un día que podemos ver 5, 6, 7 tiendas, por internet, ¿qué podemos ver? 20, 40, 50 tiendas en un rato. Claro, la comparativa que nosotros vamos a poder hacer en ese momento es potencialmente mayor que lo que podamos hacer de manera normal. Ojo, que no quiere decir que en una tienda vaya a ser ahora malo, tampoco nos quedamos en eso. Después, ahorro de tiempo, justamente lo que estaba diciendo. Por ejemplo, yo soy un comprador asiduo de internet, por algo muy fácil. Muchas de las cosas que yo quiero comprar, me toca irme a Valencia a comprarlo. Entonces ya tengo varias cosas. La primera, me ahorra tiempo, me ahorra un viaje a Valencia para comprar un producto. Y 2, me ahorra dinero, porque los gastos de envío para que me lo traigan a casa es más barato que la gasolina o el tren que yo voy a pagar para llegar a Valencia, comprar ese producto y volver. Por lo tanto, ya tenemos 3 partes que a mí ya me vienen mejor comprarlo por internet. Comodidad, no he tenido que desplazarme. Segunda, oferta y mejor precio. Otra de las cosas que vamos a encontrar es, al vender por internet, no necesitamos muchas veces, si es un comercio puro de internet, tener un gran almacén, o quitamos una cierta clase de pagos. ¿Qué pagos solemos quitar muchas veces? Pues si no tenemos una tienda, los gastos de luz son mucho menores, solemos tener menos personal, no es lo mismo tener una tienda que tendremos a lo mejor, si trabajamos con stock, un almacén, y es el gasto de mantenimiento de alquiler de almacén, y lo poco que nosotros trabajemos, que tener una tienda, que estamos hablando del gasto de luz, sube muchísimo más, agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Abaratar el producto. De ahí, por ejemplo, que muchas personas encuentren una mejor oferta en internet que no realmente en una tienda. Después, lo último que aquí poníamos, mayor gama de producto, justamente lo que se estaba diciendo. Si yo aquí no lo encuentro, entro en internet y lo voy a encontrar, seguro. Lo encontraré aquí, lo encontraré en Madrid, lo encontraré en China, lo encontraré en Londres o en Estados Unidos. Otra cosa es que a mí me valga la pena comprarlo de esos sitios y pagar el transporte que a mí ya llega a casa. Pero bueno, al final lo que tenemos es una mayor gama de producto que nosotros vamos a poder encontrar dentro del mundo online. Después, vemos un poquito quién está comprando en internet, ¿de acuerdo? Vemos que hay 3 grandes grupos que más o menos podríamos decir que son desde los 25, aunque están separados, pero desde los 25 a los 54 años. Y esto tiene un porqué que es muy fácil de saber. A ver, los primeros, lógicamente, que estamos hablando de los 16 a los 24, estamos hablando de un mundo más estudiantil, por lo tanto tiene poco poder adquisitivo. Si hay poco poder adquisitivo, pues no compra en online, pero tampoco compra en ninguna tienda. Compra lo básico, lo que puede, lógicamente. A partir de los 25... si estamos viendo que es el grupo de los grupos más fuertes que hay, tanto ese como el de los 35, estamos hablando de una persona más joven, más acostumbrada a utilizar este tipo de tecnologías y ya con poder adquisitivo, ya va a poder gastarse dinero. Y después tenemos una franja más pequeña, pero nada despreciable, hasta los 54 años. Estamos hablando que es raro hoy en día quien no sabe llevar un ordenador. Porque al final, lo que estamos diciendo, si uno no sabe llevar un ordenador, todos tenemos un móvil. Y con los móviles hoy en día, con una pantalla así de grande, cualquier persona puede acceder a una web, puede hacer la compra, hay que hacérselo fácil, eso sí, pero puede hacer una compra y ya está. Entonces no hay excusa de que las personas no saben comprar, los mayores, nada. Las estadísticas nos están diciendo que es mentira, que compra todo el mundo. Vale. Los porcentajes de compra que tenemos en España creo que rondan entre el 30 y el 40%, creo que no llega al 40%. Si nos vamos a Estados Unidos, la Unión Europea, la media estamos en el 47% de la población que compra. Si nos vamos a los países que he puesto más desarrollados, pues estamos hablando de Francia, Alemania, los países del norte, Londres, Reino Unido,
es del 60 al 75%, es bestial. Es bestial. Es que estamos hablando que un 75%, 3/4 partes de la población compra por Internet. Claro, eso es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros abrimos una tienda virtual y el concepto se nos queda de abrirla aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de comercio tradicional. Nosotros lo cogemos y abrimos la tienda como diciendo, ¿dónde voy a servir? Alrededores y a España, que es lo que tengo más cómodo. ¿Por qué? ¿Qué problema hay en enviar un producto a Estados Unidos? No hay ninguno. Si nosotros sabemos qué nos va a costar y el cliente está dispuesto a pagar el envío para que lo reciba en Estados Unidos, ¿cuál es el problema? No hay ninguno. Entonces, no nos pongamos nosotros barreras que realmente no existen. Después, otra cosa ya es que encontremos mejores precios para ser más competitivos en mercado y demás. Pero eso ya es conforme avancemos nuestro negocio. Pero de buenas a primeras, no nos pongamos nosotros cortapisas a nuestro negocio. ¿Por qué no servir a Estados Unidos, a Alemania, a Francia? ¿Qué problema hay? ¿Les tenemos manía a los alemanes porque no nos gusta su dinero? No, no, no. Abramos el mercado. Vale. Y con esto, por ejemplo, que os lo digo yo, os he puesto unos datos que os digo, 11 millones de personas que compran. Los índices en Europa por las nubes. Se vende una barbaridad. Este año creo que había incrementado un 300% la venta en Internet. Es una barbaridad, vamos. Con todo esto que yo os estoy diciendo, me voy de cabeza al mundo online. Ya está, ya está. Porque además aquí paso a hacer algo, que esto siempre yo lo comento, ¿vale? Es un caso que siempre comento porque me da mucha rabia, me da mucha rabia. Lo he visto ya muchas veces y es que en los noticiarios, en lo que es el telediario, sacan un tipo de empresa joven que está empezando. Y nos sacan, por ejemplo, este lo he visto varias veces ya, que es una empresa, no me he quedado con el nombre, pero es una empresa de chicos valencianos que lo que ha hecho es, ¿qué es lo que tengo a mano? Naranjas. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Venderlas online. Lo que voy a hacer es meter 5 kilos de naranjas frescas al día siguiente en Orense o en cualquier parte del mundo. Vamos a hacerlo. Y te sacan que es un tipo, han empezado casi de cero, llevan un año como negocio, les está yendo que es una maravilla y automáticamente acaba el publireportaje y saltan anuncios. Y entra un anuncio. He puesto One and One, pero como podría poner cualquier otro, sobre todo porque son los más reticentes. Y One and One te dice, tenga usted su web por 120 euros al año. Ya lo tenemos. Si me acaban de decir en las noticias que 2 chicos jóvenes se han puesto a hacer un negocio, les está yendo como Dios y me cuesta 120 euros al año, ¿a qué esperamos? Porque no tenemos todas las webs, ¿no? Pero claro, la verdad es que no solo eso es lo que nos va a hacer. Una tienda virtual que no os engañen, que por mucho que haya 11 millones de personas, hay que llegar a ellos. O sea, es lo mismo que si nosotros cogemos y tenemos la mejor tienda del mundo y nosotros la ponemos en el Sáhara, en medio del desierto. ¿De qué nos sirve tener la mejor tienda del mundo? De absolutamente nada. Por mucho que nos hayan vendido, que con eso nosotros íbamos a vender, pero vamos, hasta que no hubiera un mañana. Vale. Aún así, lo que hay que tener en cuenta es algunas cosas con la Internet. Lógicamente, que os diga yo que hay muchas personas que os van a poder entrar, es verdad. Nosotros entrando en el mundo online, lo que vamos a poder acceder es a ese mercado. Podemos acceder, pero tenemos que acceder, tenemos que primero llegar a ellos, pero nos da la posibilidad. Después, posibilidad de ampliar negocio. Esto quiere decir, yo tengo mi tienda ya física, yo tengo mi tienda de ropa, de alimentos, de lo que sea. ¿Por qué no ampliarla al mundo online? Yo sé más de 2 y 3 casos de aquí mismo de Ontinyent que su negocio está vendiendo ahora más en Internet que en la tienda. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Claro, el problema lógicamente que hay es un problema de inversión. Nosotros tenemos que invertir un dinero para ampliar nuestro negocio. Es como si dijéramos, vamos a ampliar una ala más nuestra tienda. Tenemos que ver si nos va a salir rentable o no. Pero claro, esa ampliación de negocio nos va a dar la posibilidad de acceder al mercado que estábamos hablando antes. Y eso, lógicamente, nos da una posibilidad a aumentar las ventas tremendas. Después, algo que dice mucho aquí en AER, o que se dice mucho en AER, pasar de local a global. Eso nos va a hacer que nuestra tienda que está vendiendo aquí, en Ontinyent, por ejemplo, pase a vender en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en China, en donde sea. Si escucharais al creador, era Paco, el de Aceros de Hispania, se me ha trabado el nombre.
Ricardo Lop. Si lo escucháis, es una pasada. Cuando él lo escucháis hablar es espectacular. Y él os lo dice, ¿cómo es posible que me compre un tío de India un paquete de balines? Me compra un paquete de balines que cuesta a lo mejor 5 euros y paga 10 de envío para tenerlo en India. ¿Y por qué no? Si el cliente quiere tenerlo y a lo mejor no tiene acceso a ese tipo de producto y lo puede comprar en tu web, ¿por qué nos lo vamos a cerrar? Entonces nosotros podemos pasar de nuestro negocio, que estamos acostumbrados a venderle a la gente de aquí y contorno a vender en todo el mundo. ¿Que es fácil hacerlo? No es nada fácil. Pero lógicamente una de las cosas que más requiere es muchísimo trabajo y esfuerzo. Vale. Y ahora vamos a ver, ya nos hemos decidido. Ya tenemos, después de verlo, que es un mundo más que interesante, y lo que vamos a hacer en este momento es, voy a montar mi tienda. Una de dos. Lo podemos ver en 3 partes, yo lo he simplificado mucho para poner en 3. 1, ¿qué productos vender? Yo he visto muchas tiendas fracasar en menos de 6 meses por no elegir un buen producto que vender. Porque, a ver, que a nosotros nos guste o nosotros creamos que es la pera limonera, no va a decir que eso se vaya a vender. Entonces tenemos que tener en cuenta que una tienda virtual, aunque podamos hacerla con bajo coste, es un negocio. Y como tal, habría que hacer un estudio de mercado. Si yo me voy a poner a vender ratones, tengo que ver qué voy a vender, de dónde voy a conseguir los ratones, la primera. O 2, ¿qué productos vender? ¿Vendo los míos? ¿Amplío mi negocio y me pongo a vender mis productos? ¿O genero un negocio alternativo y veo un producto que pueda venderse y me pongo a venderlo? Pero claro, ¿cuál vender? Ahí eso es un gran hándicap para tenerlo en cuenta, porque un mal producto elegido nos va a hacer gastarnos mucho dinero intentando venderlo y que después no lleguemos a nada. Después, también otra cosa, en el mundo de la tienda virtual hay que tener paciencia. Hay un 80% de trabajo y 20% de paciencia. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros montamos una tienda a pie de calle, nosotros la abriremos y habrá gente que entre y ya veremos qué gente que entra. Pero las métricas dentro de nuestra tienda virtual van a ser más lentas. Pues claro, tiene que entrar muchísima más gente que en una tienda física para que compren. Y 2, hay que tener en cuenta que una tienda virtual se puede estar entre 3, 6 o hasta 9 meses sin vender absolutamente nada. Y ya os digo yo que estar pagando todos los meses lo que haya que pagar para que nos conozcan, para tener una web mejor, para que vaya más rápido, para tener un buen producto y que no haya ninguna venta, es duro. Es duro. El primer mes, no pasa nada, estamos trabajando. El segundo mes, estamos bien. Al tercer mes que no ha entrado ni una venta, ay amigo, empezamos a tener, ya nos pica todo, Ahora, eso sí, la primera vez que entre una venta daréis saltos de alegría. Pero lo que sea, os ha entrado 1 euro y vamos, los más felices del mundo, ya os lo digo yo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Además, no volvernos locos, porque también hay que tener en cuenta que un buen producto, pero mal gestionado, como en cualquier otro negocio, nos hunde. Si nosotros encontramos un producto en el cual creemos que hemos hecho nuestro estudio de mercado, hemos visto que puede funcionar, creemos que tiene posibilidades, y de repente nos emocionamos y decimos, yo pido un crédito y me gasto 30.000 euros en producto, porque he alquilado un almacén y ¡pam!, almaceno el producto. Ostras, y pasan los meses y no se vende. Y como estemos hablando, por ejemplo, de este caso de tecnología, si es más o menos vendible, vale, pero en el caso de la moda, ¿qué pasa si nos hemos gastado 20.000 euros en productos para esta temporada y no se vende nada? Nos acabamos de reventar nosotros mismos. Bueno, ojo, habrá gente que no, habrá gente que diga 20.000, pues mira, pam, otros tantos ahí. Pero no es lo más común. Lo más común es que en este momento nos hayamos reventado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues de diferentes maneras. A ver, una de dos. Si nosotros tenemos, como estamos diciendo, apartando un poquito que tengamos ya nuestra tienda y vayamos a vender nuestro producto, ese problema lo tenemos en principio resuelto, porque lo que estamos haciendo es darle salida mediante internet a nuestro producto. Por lo tanto, en este momento, si vendemos nuestro producto, no habría ese problema. Pero ahora, vamos a coger un producto. ¿Qué podemos hacer? La primera, buscar un producto que nos pueda ser interesante y jugar con stock. Eso es una manera, aún pensando en más tradicional. Y si no, podemos pasar a otra forma donde más se trabaja en Internet,
Hay muchas tiendas que no trabajan con stock, nada, cero. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una tienda y trabajamos con cero stock. ¿Por qué? Pues la primera, llegamos a acuerdos con distribuidores locales, en este caso, o en parte, que nos venden uno a uno. Lógicamente el precio será superior que si compramos en gran cantidad, pero hay que tener en cuenta que ¿qué vale más la pena? ¿Ganar 5 euros o perder 20? Pues en este caso, o en nuestro caso, preferimos ganar 5, ir ganándolos poco a poco, y conforme crezcamos como negocio, ya veremos nuevas opciones, ya veremos si pasamos a una parte más tradicional de realizar compras más grandes para abaratar y mejorar el beneficio. Pero de buenas a primeras, nosotros no jugamos, no jugamos con stock. Otra manera que me gustaría que conocierais es el dropshipping. Dropshipping es una manera muy chula de decir, yo soy un distribuidor, tú me compras, realmente tú tienes mis productos y lo que haces es lo siguiente, tú vendes mis productos, un cliente te lo compra a ti, tú me lo compras a mí, que soy yo quien tengo todo el stock, y yo lo que hago es, le envío al cliente un paquete que no pone mi nombre, si quieres le pongo su factura y le llega al cliente. Tú no has hecho nada, bueno, no has hecho nada, mentira, tú no has tenido en ningún momento el stock, pero me estás vendiendo mi stock. ¿Con eso qué conseguimos? A ver, esto tiene su parte buena y su parte mala, que ahora después os lo explicaré en el que nos conozcan. Su parte buena, no tenemos stock, no arriesgamos en stock. Nosotros, cuando hacemos una venta, es cuando pagamos al proveedor. Si no hay venta, no pagamos, por lo tanto, no hay riesgo de comprar o perder dinero en este sentido. Pero ¿cuál es el otro problema que encontramos? Que estos distribuidores suelen trabajar con muchas webs y dependiendo de con cuántas esté trabajando, podrán haber 500.000 que sean iguales, pero iguales estoy diciendo que prácticamente la apariencia vaya a ser igual, que el producto va a ser el mismo, que el precio va a ser el mismo, que el transporte va a ser el mismo. Claro, ¿qué tendremos que hacer ahí? Pues tendremos que buscar la manera de dar un valor añadido a nuestra tienda. ¿Cómo? Vamos a hacer una tienda más atractiva, una tienda mejor organizada que el resto. Vamos a jugar con blogs donde demos información, vamos a jugar en redes sociales. Pero todo eso es un extra, ¿de acuerdo? Después, el segundo punto que lo vamos a ver ahora. A todo esto, bueno, no os lo he dicho, si tenéis cualquier duda, paradme, ¿eh? Me paráis, me preguntáis, que lo que quiero es resolver dudas, no estar yo aquí hablando como si no hubiera nadie delante. En la tienda, tenemos que tener, para una tienda atractiva, producto interesante. Como decía antes, hemos hecho nuestro estudio de mercado y sacamos un producto, pero ese producto tiene que ser interesante para la venta. Por lo mismo que estábamos diciendo, por mucho que nosotros creamos que el producto es bueno, mejor hacer un estudio de mercado. Si sabemos que a la gente le gusta, es cuando se va a vender. Ojo, que a lo mejor probamos con algo que nosotros creemos que no se va a vender, ni así se maten, y es la leche, pero vamos, como norma general no, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay que perder de vista nunca que una tienda virtual, por mucho que, como decía antes, podamos bajar un poco el precio de costes de un negocio tradicional, tiene que vender. Y si no vende, estamos igual, gastamos pero no ingresamos. Eso es la primera. Después, diseño atractivo. Un diseño atractivo. A ver, aquí vamos a entrar en dos partes. Por una parte podemos entrar a un diseño que sea increíblemente bonito, que no es útil, o algo que sea increíblemente fácil, pero no es bonito. El problema de todo esto es encontrar un poco la media, ¿no? El equilibrio entre que sea atractivo al cliente, que no entre sea algo completamente horrible, pero que no nos perdamos en los detalles, que no entre y diga al cliente, ostras, esto es chulísimo, esto es, dices, sí ya, pero si el cliente va haciendo clics por toda la web y no da a comprar, el objetivo de la tienda no se cumple. El objetivo de la tienda al final es que se cumpla, que es vender. De ahí que vayamos a facilidad en la compra. Cuanto menos clics haya desde que el cliente entra a la tienda hasta que puede comprar, mejor. Estamos hablando que más de 3 clics hasta que puede comprar ya es contraproducente. Entonces, cosas que nos van a ayudar, por ejemplo, en la compra. Si entráis, por ejemplo, a páginas web como Zalando o similares, que son de las que más tiran hoy en día, son grandes multinacionales que menean una barbaridad de millones,
veréis que ya solo en la página inicial tienen una barbaridad de productos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué le estamos haciendo al cliente? Entra el cliente a la tienda y le estás diciendo, hola, buenas, mira qué bonito es, compra. Directo, vamos a ponérselo. ¿Qué le tenemos que poner? Lo que nosotros creamos que vaya a ser interesante para la venta, lógicamente, o lo que más vaya a tirar, las promociones, como nosotros veamos. Eso ya es dependiendo del estudio de mercado que nosotros vayamos a hacer. Pero que el cliente lo tenga fácil, que no tenga que perderse en búsquedas extrañas. Después, hay una lucha muy grande, yo que soy programador en este caso, yo no soy diseñador, pero cuando entramos a trabajar con los diseñadores, nos pegamos. Programadores y diseñadores nos damos de leches, pero vamos, como si no hubiera un mañana. David, que está ahí detrás, se ríe porque lo sabe, él también es programador. ¿Por qué? Nosotros vamos a que sea efectivo, que sea útil, que funcione. Y te llega el diseñador y dice, no, esto tiene que hacer tal. Y dices, ¿pero por qué? Pero si el cliente se va a perder, el cliente no lo va a entender. Y dices, vamos a meterle un menú a la izquierda. Y el diseñador dice, eso es horrible. Y dices, ya, lo sé, no es que sea lo más estético, pero el cliente va a hacer clac, clac, y me ha comprado. En tu caso, que lo quieres hacer muy bonito, tiene que estar rondando por la web y a lo mejor se cansa. Si nosotros nos encanta que estén en nuestra web, pero nos gusta más que nos compren. Es un negocio y lo que queremos es vender. Entonces, no hay que perder de vista nunca lo que estamos diciendo, facilidad en la compra. Aparte de tener ya nada más entrar, ponerles productos a los clientes para que puedan comprar, es importantísimo que el cliente sienta que es fácil comprar, que la navegación es fácil. Si nosotros complicamos mucho buscando más la parte gráfica que realmente el decirle, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Televisiones? Toma, televisiones. ¿Qué quieres? La marca tal. Aquí tienes todos los de la marca. Y después nosotros le vamos facilitando la vida, el cliente notará que es una tienda cómoda para él. Por lo tanto, una vez que compre, si es fácil, muy posiblemente volverá a comprar. Ahora, ¿cuándo volverá a comprar también? Voy a saltarme un poquito, con las respuestas a clientes rápidas. Hay que tener en cuenta que en un negocio tradicional, nosotros entramos a la tienda, vemos el producto, tocamos el producto. En una tienda online es una foto lo que nosotros vemos. Podemos tener 1000 descripciones. Cuanto más descrito esté un producto, mejor. Eso siempre. Pero lo que vamos a tener es la descripción. Una vez comprado, lo único que nos va a separar es el contacto. Vamos a intentar que el cliente tenga lo más fácil posible hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque si yo tengo cualquier duda, he comprado en cualquier tienda y tengo cualquier duda, lo que quiero es, tengo un teléfono de contacto, pues a lo mejor no quiero hablar en persona, pero déjame un email, déjame un formulario de contacto. Si recibís un formulario de contacto, contestadlo rápido, no lo dejéis. ¿Por qué? Porque la gente aprecia mucho que en menos de 1 o 2 horas tenga una contestación. Ostras, ¿cómo nos gusta a nosotros que, ay, mira, he comprado no sé qué, tengo esta duda, ¡pam! ¿Has dejado algo? ¿Vuelves? Ya está la contestación. ¡Ostras, qué guay! Claro, a todos nos gusta eso. Y eso hace que fidelicemos al cliente, porque si nosotros, aparte de que sea fácil comprar en nuestra tienda, nosotros lo que hacemos es darle un servicio de atención al cliente bueno, haremos que él tenga esa confianza para comprar. 1, que nos compre. 2, que nos vuelva a comprar. 3, que nos promocione. Porque ¿cuántas veces no hemos dicho, ostras, entra en esta web que tienen buenos productos, pero es que además, es la leche, si tienes cualquier problema, te lo solucionan enseguida. En este caso, por ejemplo, muchas veces se pone como ejemplo al Corte Inglés, que tenemos cualquier problema, vamos allí y es raro que no lo podamos solucionar. Claro, el Corte Inglés ya es un elemento mucho más grande y no es lo mismo, pero hay que intentar emular estas cosas. Emular es dar un buen servicio, darlo rápido, contestar rápido, no centrarnos en, a ver, vamos a tener gente que nos va a dar problemas, siempre. Pero en cualquier sitio, en una tienda física, en una tienda online y en donde sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es solucionar esos problemas, solucionarlos cuanto antes. Y ahora vuelvo un poquito adelante, porque me lo habías saltado con la facilidad de la compra. Ya entrando dentro de la página, una de las cosas que necesitamos, y esto ya es más de programación que de otra cosa, pero para que lo tengáis en cuenta, es la rapidez de la carga. ¿Qué pasa si entramos en una web que tiene la carga lenta? Nosotros entramos y apretamos para ver lo que estábamos diciendo algo, televisores, y tarda 10 segundos en cargar. Pues a lo mejor nos esperamos. Si le volvemos a dar y nos tarda 10 segundos más, pues a lo mejor somos cabezones y nos esperamos. Pero como le volvamos a dar y tarda 10 segundos más, como normal dirás,
Detrás de esta hay 2000 tiendas más, que tienen un precio similar. ¿Por qué voy a estar yo perdiendo tiempo? Entonces, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Hay un compañero mío que lleva la parte de posicionamiento, dice una frase que a mí me hace mucha gracia, que es que hay clientes que se montan una tienda, un producto es espectacular, tienen una tienda que han pasado con los diseñadores, los programadores, la tienen, que es una maravilla. Ahora después llegan a la parte del servidor y la parte de la rapidez en la carga. No, ahí ya no quiero yo gastarme dinero. Dice, vale, lo que tú quieres es un Ferrari con ruedas de un Panda. Ostras, si tú estás creando un buen producto, leñe, vamos a centrarnos en esto. ¿Quiere decir que esto sea fácil de conseguir? No, porque no todo depende, por ejemplo, de que nos hagan una buena web. Aquí va a depender de dónde tengamos nosotros la web. Y hay, en este caso, donde nosotros podamos alojar la web, tenemos desde precios muy económicos, precios muy caros por algo que debería ser muy económico, pero para las que ya tiran muy bien, son caras. Estamos hablando ya, a lo mejor vamos a 100, 200 euros al mes. Claro, eso es un gasto bastante importante. Estamos hablando ya de 2.400, tirándolo por arriba, al año. Pues leña, ya es dinero. ¿Eso es interesante tenerlo desde el primer día? Pues hombre, si tú tienes, lo que decíamos antes, un respaldo económico para poder hacerlo, pues genial. Pero si estamos empezando un negocio, lo que vamos a hacer es, vamos a dejarnos aconsejar, vamos a coger un servidor que nos dé una buena relación en cuanto a precio y carga, y cuando nosotros subamos, que ya, ostras, ya el negocio está moviendo, reinvertimos, como hace cualquier empresa. Y es que no tiene nada más, esto no tiene más que es un negocio. Con todo esto, con todo este paquete, lo que nosotros tendríamos ya es un producto para que la gente, cuando entre, tiene un producto interesante, con un precio interesante, el diseño es atractivo, no va a entrar y decir, leñe, esto parece de hace 20 años. No nos dejemos de lado la parte de atractivo, va a ser fácil comprar, es también agradable comprar porque carga muy rápido, y encima, si tengo cualquier problema, tengo muy fácil contactar con la empresa y encima me contestan rápido. Con esto vamos a tener muchas posibilidades de que el negocio funcione y de que crezca rápido. Pero nos falta algo imprescindible, que es que nos conozcan. Bueno, antes de esto, antes de saltar, ¿cómo montar nuestra tienda? Así os lo cuento también un poquito. En este caso, como yo os comentaba, soy especialista en PrestaShop. El PrestaShop es un CMS, bueno, es un gestor de contenido para montar tiendas virtuales, ¿vale? Yo tengo un canal en YouTube donde enseño cómo hacerlo paso a paso. Intento hacerlo de la manera más sencilla para gente que no tenga conocimientos de programación, ¿de acuerdo? Si buscáis en mi canal lo veréis. Lo que aquí vamos a tener es que es un software gratuito, quiere decir, desde la web de PrestaShop nosotros vamos a poder descargarlo y vamos a poder montar nuestra tienda. ¿Va a decir, o quiere decir eso que es completamente gratuito? No. Para tener nuestra web tenemos que tener un sitio donde ponerla. Eso es el hosting. Para el hosting es lo que estábamos comentando antes en el servidor. Vamos a buscar algo, dejémonos aconsejar un poquito de cuál nos va a ser algo interesante a relación calidad-precio para que la web funcione bien. Después vamos a necesitar un dominio. El dominio es eso que dice www.loquesea.com o .es. Con esas dos cosas nosotros ya tenemos algo que nos apunta a un espacio en un disco duro donde esté ese ordenador, donde vamos a alojar nuestra web. En mi caso, trabajo con PrestaShop. Lo que podríamos hacer es descargarlo gratuitamente, instalarlo y poder empezar. Pero claro, esto nos viene con una apariencia muy básica. Es gratuito, podemos tener ya una tienda en funcionamiento, pero no la tenemos para todo el potencial que se le puede sacar. Entonces hay que tener en cuenta que siempre es interesante, aunque nos lo podamos hacer nosotros mismos, de tener un mínimo de inversión. Bueno, casi todos lo tienen, así que, pero bueno, podemos encontrar una barbaridad de plantillas que nosotros lo vamos a poder instalar. La instalación no es demasiado complicada. ¿De acuerdo? La plantilla, ¿qué va a ser? La parte gráfica, lo que va a ver el cliente cuando entre. Ahí lo que tenemos que buscar un poco es todo lo que estábamos diciendo antes, que tenga un diseño atractivo, que nos guste la navegación en la web y además que se nos adapte un poco a lo que nosotros estamos vendiendo. Si nosotros estamos vendiendo, yo qué sé, ropa de bebé y nos cogemos una plantilla que tenga unos colores muy serios, muy apagados o muy opacos, pues, hombre, sí, la plantilla es muy bonita, pero para mueble o para ropa de diseño, para lo que sea, pero para ropa de bebé no. Buscaremos algo.
Para lo que es las plantillas, tenemos varios sitios. En este caso, dentro del mundo de PrestaShop, bueno, PrestaShop se ha convertido en todo un mundo donde ahí ya directamente podremos encontrarlos. Desde su tienda donde se compran, están alrededor de unos 100, dependiendo, pero las últimas que ya se pueden comprar, las más actualizadas y demás, sobre unos 100 más IVA, más o menos, ¿de acuerdo? Podemos encontrar algunas otras bastante más baratas, pero nos vamos a mover siempre entre 50 euros y 100 euros más o menos para ponerlo. ¿Podemos gastarnos más dinero en esto? Sí, por supuesto. En este caso, por ejemplo, contratando a un profesional, como podría ser yo, podría ser cualquier otro. ¿Quién nos va a hacer eso? Nos lo va a personalizar, por ejemplo. Nosotros tenemos una plantilla que decimos, ostras, es que ninguna se acaba de ajustar justamente a lo que busco o a lo que quiero. Pues ahí es donde entra la mano de un profesional, donde va a entrar, va a modificar el código y te lo va a optimizar, te va a decir, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto, perfecto, lo cogemos y lo hacemos. Después, tanto este como cualquier otro CMS funciona con plugins o módulos o trocitos de código o programitas que nos van a ayudar a vender, como por ejemplo, plataformas de pago. Las plataformas de pago es lo que va a permitir al cliente que nos pague el producto o el pedido que nos va a hacer. Como norma general, lo único que sirve prácticamente cuando viene instalado en PrestaShop es la transferencia bancaria. Gratuitos también podemos encontrar el TPV virtual. El TPV es para pagar con tarjeta, pero para el TPV vamos a necesitar un contrato con el banco. Después tenemos PayPal, UPay, hay un montón. Yo como consejo es no os cerréis puertas, poner todas las que podáis, porque no a todos los clientes le viene bien pagar de la misma forma. Por ejemplo, PayPal hay mucha gente, bueno, lógicamente ahora ya está mucho más extendido, pero yo conozco mucha gente que me dice, no lo pongo porque cobran mucha comisión. Vale, es cierto. PayPal te cobra de cada venta un 3,4% más 15 céntimos. Hasta un baremo, pero creo que son baremos hasta, no sé si es 1.000 o hasta 5.000 euros o hasta 2.000 euros, bueno, una cosita así. Que vamos, a no ser que vayamos a vender cosas muy grandes, muy voluminosas, como mobiliario y demás, o cualquier otra cosa, o automóviles o lo que sea, es raro que a lo mejor superemos esa franja. Esas tarifas que nos cobra PayPal son muy elevadas, pero ¿qué vale más la pena? Que un cliente que quiere pagar por PayPal compre o que no compre. ¿Qué preferimos ganar? ¿Un 3,4% menos o no ganar la venta? Yo personalmente prefiero ganar la venta. Sí, dime. ¿Has dicho que con PrestaShop se pueden poner todos los tipos de pago? Sí, tranquilamente. Se pueden implementar todos. Lo que estaba hablando ahora del TPV también es gratuito. El más extendido es RedSys. La página de RedSys nos lo deja bajar el módulo e instalarlo. Pero claro, que tengamos el módulo no quiere decir que nos puedan pagar con tarjeta. Para pagar con tarjeta necesitamos un intermediario, que es el banco. El banco es quien nos dará en este caso los datos para que nosotros le enviamos todo el paquete de información, el banco cobra al cliente y nos ingresa el dinero y devuelve a nuestra tienda la información para que el cliente vea que el pedido se ha acabado y está completado. Después, contrarreembolso. También hay mucha gente que es muy reacia a poner contrarreembolso. Yo digo, ¿por qué? Si estamos hablando que el contrarreembolso puede tener un 3%, creo que era, de fraude en este caso, es decir, llega el pedido a casa del cliente y el cliente de repente dice, no lo quiero. Por lo tanto, nosotros nos hemos gastado, si no teníamos stock, el precio del producto, enviarlo y que vuelva. Pero eso estamos hablando de un 3%. Y si estamos hablando que solo un 10% más o menos lo compra contra reembolso, pues sacar los cálculos. Es que es una ínfima parte de nuestras ventas. Si es un 10%, vendemos 100, son 10. De cada 100, 3 nos van a salir mal. Pues bueno, yo lo pondría, ¿eh? Si me sale mal, no pasa nada. Habrán esas y habrá gente que le llegue, lo haya pagado como lo haya pagado y volverá. Y lo devolverá. Eso hay que tenerlo también claro, que hay mucha gente que entra, ahora lo veremos también. Para todo esto, lo que vamos a tener también en cuenta son varias cosas. La primera, la legalidad. No vale con abrir una tienda y ponerse a vender. Esta semana, creo que fue, ya entró la primera denuncia por el uso de cookies. ¿Qué son las cookies? Son pequeños trocitos de información que guarda el navegador, o que nosotros lo obligamos mediante el código a guardar el navegador, para el funcionamiento. Por ejemplo, cuando nosotros nos entramos en cualquier web, en Facebook, nosotros le ponemos nuestros datos, le decimos, déjame registrado.
lo que hace realmente el navegador es guardar un pedacito de información con nuestros datos, para después volver a entrar. Todas las tiendas virtuales utilizan cookies, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que necesitamos mostrar varias cosas. Lo último que yo leí para que estuviera correcto, porque además es una historia, realmente si se lee la ley, en principio lo que deberíamos hacer es... Dime. Sí, bueno, correcto. Exacto. Exacto, son para cuando utilizamos información de terceros, pero claro, eso es a partir de después. Es decir, nosotros casi siempre vamos a utilizar información de terceros. Google lo vamos a utilizar para seguir casi siempre, vamos, si no lo utilizamos, somos tontos por no utilizar esas herramientas, para gestionar las analíticas de nuestra web. ¿Qué gente entra? ¿Cuándo entra? ¿Cómo entra? ¿En qué entra? Eso os lo explicará Jordi, supongo, cuando esté hablando de las herramientas. No os lo explicará Jordi. No, bueno, analítica no, pero bueno, da igual. Tenemos todas estas cositas que lo va a hacer. Entonces, os lo digo porque os lo vais a implementar sí o sí. Es ilógico entrar y tener esa funcionalidad de saber cuánta gente entra, a qué hora entra, de qué país entra, en qué rangos de edad entra y no gestionarlo, no utilizarlo. Entonces, la ley nos obliga a hacer una serie de avisos, ¿de acuerdo? En principio, la ley iba a salir para que fuera lo más restrictiva posible, quiere decir que hasta que el usuario no nos dijera, ok, no cargar a la web, pero eso es un suicidio. Eso es un suicidio directamente. Entonces ha pasado a un segundo plano. Hasta lo último que leí yo es que había que avisar en 3 partes. Una, un mensaje que avisara que estamos utilizando cookies. Quiere decir, ahora lo habréis visto al navegar ya en las últimas veces, que entramos en una web y nos sale un mensajito y dice, usted, esta web utiliza cookies de terceros y demás. Dentro de este mensaje tenemos que avisar de nuestra política de cookies para que puedan entrar y así como la política de cookies, cómo se puede desactivar por si el usuario quiere desactivar el uso de estas cookies. Eso tendríamos uno. Segundo paso, tener este archivo o este documento activo. Lo necesitamos, donde expliquemos qué es una cookie, para qué sirve, por qué estamos utilizando cookies de terceros, de quién utilizamos y cómo desactivarlas. Eso lo tenemos que tener en nuestra web. Y por último, necesitaríamos una tercera capa, que sería un aviso en la web permanente donde se pueda acceder a esa información. En principio, como os digo, lo último que leí de la legislación es que teniendo esto lo tendríamos cubierto. Es una historia. Es toda una historia para decir, ¿estás navegando? Sí, con toda la vida. Vale. Dime. Pásame la web, por favor. El modelo 104/8, 34 del 2009, Tipo. implementado, firmado, llevado a Hacienda y devuelto para que tu pueblo lo firme el alcalde y luego ya puedes saber el tiempo. Pues te has quedado a gusto, ¿eh? Gilipolleces que ponen tu. Sí, claro. Esta parte, a ver, siempre como vayáis a iniciar un negocio, pasa por la asesoría. A ver, que nosotros os podemos guiar, pero al final nosotros somos programadores o somos empresas, no estamos tan metidos en el tema legal, ¿vale? Os podemos ayudar, os podemos guiar, os podemos hacer según qué faena, pero un asesor o un gestor os va a decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tú le dirás, esto es una chorrada y te dirá, ya, pero es la ley. Y hay que pasar por ahí, no hay más. Estamos hablando sobre obligación, vale, correcto. La de las cookies, una que teníais. Otra, cuando enviamos un producto, siempre en la venta a distancia está la ley de desistimiento. De momento está en 7 días desde que el cliente recibe el pedido, sin ningún porqué lo puede devolver. Aunque sea un producto perecedero. No. Es que un producto perecedero a los 7 días no creo que te lo devuelva. No, hay excepciones, lógicamente. Estamos hablando, por ejemplo, ya hablo de productos no perecederos. Una camiseta, por ejemplo, ¿vale? Cualquier persona puede recibir una prenda, se la puede probar y puede decir, no es mi talla, te la devuelvo. En principio está en 7 días y hasta que no cambie lo iban a cambiar a 7 días hábiles y iban a cambiar a 15 naturales, desde que recibe el paquete, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque después hay mucha gente que dice, ostras, es que le he enviado y me dice que se lo devuelva, pues no haberlo comprado, dices, te toca devolverlo, porque es obligación por ley, ¿de acuerdo? Por eso es lo que decíamos también antes, estaba haciendo hincapié en el contacto con el cliente.
Si el cliente nos dice que los lo quiere devolver, tendrá una razón. Hay gente, lógicamente, que, como ya os he dicho, mala gente hay en todos lados, y habrá gente que diga, compro tu producto, voy a ver si lo puedo usar un poco, y si no, te lo devuelvo, a ver si te lo puedo empaquetar. O gente que te lo va a coger y va a decir, pues ahora te lo vuelvo. O sea, hay gente aburrida por el mundo, le gusta hacer gastos sin más, pero eso tenemos que atenderlo. ¿Por qué? Porque de esta gente es la menor cantidad de gente que vamos a encontrar. La mayor cantidad de gente es gente normal, es gente buena. Ha hecho una compra porque quiere quedárselo, no ha hecho una compra porque quiera molestarte. Y si se está poniendo en contacto contigo es porque hay un problema. Bien sea que justamente la talla no le viene y la quiere cambiar, bien sea porque ha venido el producto dañado. Si ha venido el producto dañado, ahí ya entramos en el tema de transporte. Si nosotros vamos por mensajería, por empresa, si tenemos un seguro en el envío, nosotros a quien le pediremos cuentas es a la empresa, de decir, oye, esto me ha llegado dañado, por lo tanto, durante el transporte se ha dañado. Como norma general, las empresas, a no ser que estemos trabajando en una empresa que no sea seria, será a cargo. Tienen sus baremos, que tienen sus coberturas y demás, pero vamos, será en cargo de estas cositas. Si nosotros vamos por envíos más económicos, por ejemplo, si enviamos por correos sin seguro y sin nada, lógicamente abaratamos mucho el coste para el cliente, pero si llega con desperfectos, quien se lo come somos nosotros. ¿Quiere decir eso que no gastéis correo? No, gastadlo. Porque sobre todo, ahora que os estoy hablando del envío, tenemos una cosa, dentro de lo que es el territorio nacional, tenemos un montón de empresas que nos van a hacer un montón de ofertas. Un poquito más caros, un poquito menos, con más seguro, con menos, con más restricciones o con menos. Pero cuando lleguemos al término internacional, en una empresa de paquetería, los precios son alucinantes. Pero alucinantes. O sea, nosotros estamos comprando, o yo he comprado de América y me lo traen de América aquí en 15 euros. Intento enviar yo algo, pequeño, estamos hablando, ni 2 kilos, y me dicen 47 euros. Es que es el triple, y el camino es el mismo. Leñé, es doloroso. En este caso, por ejemplo, sí que os aconsejo Correos, porque Correos tiene unas tarifas bastante más económicas. Tiene sus cosas, pero vamos, lo que es el internacional. ¿De acuerdo? Volviendo un poquito a lo que os decía de PrestaShop, que es todo un mundo. La primera, que como os decía, es gratuito. La segunda, es un software que a mí me gusta porque es bastante intuitivo de gastar, ¿de acuerdo? Después hay miles, tenemos otros Magento, dentro de WordPress tenemos algunas aplicaciones que nos harán montar nuestra tienda. Yo en este caso os hablo de esta porque es la que conozco y con la que trabajo. Y después, por último, tenemos que es un elemento o una base para trabajar con mucho soporte. ¿Por qué mucho soporte? Porque, a ver, la propia PrestaShop tiene foros que los tenemos en español, en inglés, en francés, italiano, creo que estaba también en portugués, y no sé si me dejo alguno más, creo que el alemán también estaba. O sea, ya solo en foro donde la gente pregunta problemas que está teniendo y podemos resolver dudas, tenemos un montón. Después, soporte online de gente que hace sus propios blogs, véase, yo mismo. Yo mismo ofrezco cursos gratuitos directamente en mi canal de YouTube donde enseño cómo hacer estas cosas y después doy soporte a la gente de manera altruista. Si yo puedo contestar, claro, otra cosa es que, a ver, yo como profesional del tema lo que no puedo hacer es generarte la web, es decir, tú ves preguntando que yo lo voy a hacer gratis, no puedo, pero preguntas puntuales, tanto yo como muchísima otra gente que es muy buena del sector lo está haciendo. Entonces con esto lo que vamos a ver ya es, después de lo que os estaba contando, que vamos a poder tener una tienda bastante económica si nos lo hacemos nosotros, lógicamente, esto estoy hablando desde el punto que nos descarguemos nosotros la web en este caso el software, nos alquilemos hosting y un dominio, instalemos la tienda, le pongamos una plantilla, busquemos los módulos, bien sea pagando a alguna gente o intentando hacerlo por nosotros mismos para configurar todo lo que nosotros necesitemos y si no, buscar con el soporte. Con todo esto, ¿qué vamos a conseguir? Salir al mercado con un precio mucho más bajo. Después, como os decía, el soporte que nos va a dar, si no nos vemos capaces de hacerlo, podemos entrar a trabajar ya con gente profesional. Y ahí ya va a depender de lo que nosotros queramos invertir, vamos a tener, lógicamente, más trabajo o menos. Podemos hacer lo mismo
sin superar a lo mejor lo mismo que íbamos a hacer nosotros, trasladándoselo a un profesional, 3.000, 2.000 euros para tener una web. ¿Puede salir más barata? Sí, lógicamente, cuanto menos cosas le pongamos, más barata va a salir. ¿Puede salir más cara? Por supuesto. Sobre todo, ¿cómo va a salir más cara? Si nosotros vamos a trabajar con mejores servidores, con profesionales que nos la van a montar y con un diseño exclusivo, lógicamente va a salir más cara. Pero es esencial. Trabaja más gente en el proyecto, por lo tanto, más caro va a salir. Entonces, yo os propongo esta, lógicamente, para abaratar costes. ¿Por qué? Porque venimos al último punto, que es, si volvemos un poquito para atrás, a ver, top. Si veis, era la única que os había puesto en mayúsculas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos las dos primeras con todo lo que os estaba yo contando, es decir, tenemos un producto muy interesante y tenemos una tienda que es espectacular, si no nos conocen, ¿de qué sirve? Si la gente no entra en nuestra tienda, ¿de qué sirve la tienda? ¿Qué propósito tiene? Entonces ahí es a donde pasamos a lo siguiente. Vamos a trabajar para que nos conozcan. Tenemos en este caso varias maneras de hacerlo. En las dos, lógicamente, más potentes van a ser SEO, que es el acrónimo de Search Engine Optimization, la optimización en motores de búsqueda, por ejemplo, Google. Cuando os hablen de SEO, automáticamente, si pensáis en aparecer más arriba en Google, es lo que vais a tener. No es exactamente eso, pero es una traducción más fácil para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Realmente eso sería lo que es el posicionamiento. Podemos trabajar, en este caso, con dos tipos de SEO. El SEO on-page lo que hace es optimizar nuestra tienda para que nos lean mejor los buscadores, para que los buscadores sepan exactamente la información que nosotros estamos trasladando. ¿Cómo se consigue eso? No os voy a dar aquí una charla técnica de cómo se consigue o no se consigue. Como norma personal, o como norma general y como consejo personal, os digo que o bien sabéis cómo hacerlo o pasad por un profesional. Y si vosotros estáis pensando en gastar un presupuesto, os aconsejaría que lo que más guardarais para el presupuesto fuera esto. Ojo, yo soy el que hace lo otro, ¿eh? Imaginaos. ¿Por qué? Porque si tenemos... Sí. Lo que decía antes, depende de lo que nos gastemos y depende de lo que queramos trabajar. A ver, es que claro, una cosa, pero a ver, entrando por ejemplo, eso que te decía, poniendo por ejemplo o en este caso a lo mejor lo que yo esté trabajando, a lo mejor pueden estar en los 1.000 y algo, pero claro, depende de lo que hagamos. Si yo tengo que trabajar, por ejemplo, colaborando con un diseñador, como yo te decía, si el diseñador me cobra lo que me cobre, yo tengo que trasladar, no es lo mismo trabajar con una plantilla que trabajar con un diseñador, porque es mucho más caro. ¿Por qué? La plantilla ya está hecha. Yo la plantilla la instalo, ya tengo todo el código hecho de la plantilla y lo único que tengo que hacer es, en este caso, si trabajo para ti, ajustártela según tú quieras, ajustártela conforme quieras visualmente, pero yo lo que hago es tocar algo que ya existe. Si yo tengo que trabajar con un diseñador, el diseñador me pasará un código. Yo cogeré y generaré una plantilla para que sea, un diseño. Generaré una plantilla para que sea adaptada a ese diseño, que ese diseño se pase a lo que se necesita, en este caso con lo que yo he trabajado, como te decía, PrestaShop. Si después trabajamos en SEO, vamos a ver qué es lo que cobra estas personas. No todos cobran lo mismo. Por eso, ¿en cuánto puede estar? Tú puedes encontrar proyectos que en 700 euros lo puedes tener marchando el proyecto y puedes tener proyectos que en 10.000 euros no están marchando. ¿Por qué? Por lo que yo te decía, ¿qué cobra el diseñador? ¿El diseñador me va a cobrar 700 euros del diseño o me va a cobrar 5.000 euros del diseño? Después, la parte de programación, yo tengo claro lo que cobro, pero bueno, si trabajaros con otra gente, ¿qué te van a cobrar de la parte de programación? ¿Te van a trabajar con un CMS que a lo mejor abarata más los costes o te van a hacer un software propio? Dependiendo de todo esto, es lo que te digo, el baremo es tan grande como decir, entre 700 y 10.000 o más, si quieres. Todo depende de lo que tú vayas a gastar, de lo que tú quieras. Claro, lo que no se puede pretender nunca es como en todo. Yo quiero un diseño personalizado, quiero que tenga una funcionalidad personalizada porque lo que necesito es esto. Y además de eso, lo quiero barato. O sea, lo quiero lo más barato, pero con lo que tenga más. No lo vas a conseguir. Es imposible. Entonces, es eso, a ver, es lo que te digo. Entre 700 y 30.000, lo que tú quieras.
Todo depende, además de profesionales, de empresas, dependiendo de las empresas con que trabajes, el pack que te ofrezcan, si te hacen una oferta, si no, tipos de colaboración. Hay empresas, por ejemplo, que realizan colaboraciones, que se puede hacer un partner tecnológico, en este caso. Isidro, otro compañero de aquí de AER, ellos trabajan muchas veces haciendo partner tecnológico. ¿Qué quiere decir? Colaboran contigo. Tú vas a montar la empresa o la tienda online, es un buen proyecto y ellos, en vez de cobrártelo, no sé cómo trabajarán después a nivel de precios, pero bueno, en vez de cobrártelo todo, lo que te hacen es, yo voy a ser tu compañero de viaje. Esta parte técnica me voy a encargar yo y después los beneficios ya nos los partiremos. Pero de momento esta parte técnica yo me encargo. Entonces, ¿qué puede costar? Es muy variable, ¿de acuerdo? Es muy variable. Entonces, lo que os comentaba, el SEO, el posicionamiento. La primera, lo que decíamos, on-page, en la página. Eso hará entender a los navegadores, a los buscadores, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Es importante tener una buena organización SEO on-page en la página. ¿Por qué? Porque cuanto mejor la tengamos, mejor nos posicionará. ¿Quiere decir que teniendo eso vamos a salir los primeros en Google? No. No, eso hace 15 años lo hacías, le hacías un poquito de trabajo y arriba. Perfecto. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque además necesitamos otras cosas. El posicionamiento en este caso, ¿qué va a hacer? Vamos a tener empresas o profesionales que van a trabajar para que nuestra web suba. ¿Cómo? Consiguiendo enlaces que vayan a nuestra web, poniendo posts de calidad que nos mencionen, haciendo, pues no sé, no soy profesional en este tema, yo eso colaboro con gente que es profesional y sabe hacerlo bien, entonces tampoco me meto, pero lo que nos van a conseguir estas personas es que subamos. ¿Es fácil subir? Depende. Como todo en este mundo, depende. ¿Por qué? ¿Es fácil subir en un mercado muy saturado? No. Pero a lo mejor podemos conseguir un nicho de mercado. Quiere decir, ¿es fácil subir en una web que venda televisores? No, pero si nuestro nicho de mercado a lo mejor es televisores en la Baida Albaida, quizás sí que podamos subir en esa. Pero claro, esto os lo va a hacer un profesional del posicionamiento. Esto es difícil, ya os lo digo yo, que hace 15 años no habían tantas web, por lo tanto no había tanta competencia, ahora somos todo Dios en la web y la competencia es bestial. Hay que tener en cuenta que hay empresas que se están gastando entre 10.000 y 20.000 euros al mes. Claro, ¿qué empresa se puede gastar 20.000 o 10.000, 20.000 euros al mes? O la que facture 80.000, o la que facture 100.000, si no ya me dirás tú. O tienes un bolsillo enorme, que también los hay, que han hecho un proyecto enorme y se han tirado arriba, pero vamos, ya os digo yo que es difícil, esto es una carrera de tiempo y dinero, porque esto es empezar a pagar y mínimas campañas, como no hagamos de 6 meses mínimo, nos va a servir de poco. 3 meses va a poder hacer algo, lógicamente nos va a poder ayudar, 6 meses algo, pero esto es un trabajo al final prácticamente ad eternum. De aquí hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque cuanto mejor posicionamiento cojamos, más ventas tendremos, en principio. Porque mejor posicionamiento, salimos antes, más visitas tenemos, supuestamente más conversiones tendremos de esas visitas, más se transformarán en ventas. Por lo tanto, cuantos más arriba salgamos, mejor. Si nosotros ganamos más dinero, intentaremos reinvertir, cosa que supongo que es lógica, en nuestro negocio. ¿Cómo? Que nos vea más gente, tener una web mejor, tener mejor producto, tener mejor servicio, pero sobre todo que entre más gente. Si no entra más gente, si entran siempre la misma cantidad de gente, como norma general vamos a tener más o menos la misma cantidad de visitas. Si queremos aumentar eso, no nos queda más narices que reinvertir en el negocio. Y después, para que nos conozcan, las redes sociales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Redes sociales. Bueno, no hace falta que os las comente porque os las conocéis, supongo que si no todas, casi todas. Aquí es una de las partes que se puede, por una parte, ahorrar mucho dinero si lo hacemos nosotros mismos y meter la pata hasta el fondo si lo hacemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a lo que le gusta a la gente. Volvíamos a lo mismo que el producto, les decía, que me guste a mí no quiere decir que le guste a quien lo vaya a ver. Que yo ponga 15.000 anuncios al día no quiere decir que la gente vaya a verme más. A lo mejor estoy cansando a la gente. Entonces, en esto, ¿qué os aconsejo? Una de dos, o cogéis un poquito de formación, buscáis información de cómo publicar en redes, cómo hacer todas estas publicaciones, cómo gestionar un poquito todo este tráfico y todos los clientes que puedan entrar por redes sociales, o bien volvemos a lo mismo,
contactamos con una empresa que nos lo pueda gestionar, que son los que ya conocéis, que lo habéis escuchado mil veces, los community managers. ¿Qué nos harán este tipo de empresas? Igual como el otro profesional nos iba a hacer que nuestra web apareciera más arriba en los buscadores, estas empresas lo que nos va a hacer es nuestra imagen de marca. Nos va a ayudar a que por las redes sociales se nos conozca y se nos conozca por lo que nosotros queremos. ¿Y qué nos va a evitar? Nos va a evitar errores que nosotros... ¿Quiere salir hoy lo de 300? Que nosotros cometeríamos, sobre todo por lo que os digo. Un error muy común es, a saco, voy a empezar a hacer aquí, a tirar anuncios todo el día, porque así me va a conocer más gente. Ostras, es difícil, es difícil. Después, una cosa que estaba funcionando muy bien para conseguir seguidores y demás eran los concursos. ¿Por qué? Porque mediante los concursos en Facebook, por ejemplo, podíamos, entre comillas, obligar al cliente, o posible cliente o seguidor, a que diera me gusta a mi página. Eso se va a acabar en breve. Facebook va a cambiar la normativa y va a hacer que no sea obligatorio, creo que se acaba en noviembre. Sí, creo que se acaba ahora, creo que queda septiembre y octubre, a partir de noviembre, quien no haya empezado a hacer eso, se acabó. Habrá que inventarse otra cosa, tendremos que inventarnos otra cosa para conseguir que nos sigan. ¿Por qué nos tienen que seguir alguien a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que no tenga el de al lado? No podemos estar todo el día diciendo, ole, qué guapos somos, mira mi producto, soy el mejor del mundo. Tendremos que ofrecer algo más, ¿no? Si no empezamos a dar un contenido de interés que la gente le pueda interesar, lo que nosotros le ofrecemos en nuestras redes sociales, bien sea porque le damos fotos que sean chulas, bien sea porque les facilitamos contenido sobre el tema que sea, porque es interesante, dentro de periódicos, de blogs, de lo que sea. Nosotros generando nuestro propio contenido en blogs y demás, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que siempre hay que dar algo más. Aparte de esto, es bastante interesante en redes sociales que siempre que se note que haya gente detrás. ¿Por qué? Porque si empezamos a programar publicaciones en redes sociales que solo son post, noticias, nuestros productos, cosas interesantes, vale, pero eso al final dices, ¿y quién lleva esto detrás? Pues es interesante que al final se pueda notar que alguien hay detrás. Que, escucha, que estoy yo y estas fotos que estáis viendo, por ejemplo, tanto en Famoso como en estoy haciendo no sé qué, y se le ve en la mesa trabajando, lo que te da esas sensaciones de, sí, uno, es una persona y dos, está haciendo algo. No es una máquina la que me está hablando en las redes sociales. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya os digo que todo esto es en sí la parte más importante para que entre la gente. Si no entra la gente a nuestra web, no vendemos. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, todas las preguntas que tengáis, os las respondo.